Estamos grabando. Vamos a grabar. Ya, ya hermanitos. Eh, la verdad es que hace un buen rato ya que habíamos hablado de la introducción con respecto al libro que yo había escogido. Y para si alguno no se recuerda, para que refresquemos la memoria, es la primera carta de los Corintios. Así como a un breve resumen, eh, como de contexto, es más que nada la ubicación geográfica de Corinto, como que estaba en un río. Y ese río como que varias naciones o ciudades como que eh, convivían ahí, porque era como un puerto en común con varias ciudades. Y producto de esa como mezcla cultural que había, la iglesia de Corinto como que estaba pasando un tiempo difícil, un tiempo en el que, eh, producto de esos choques culturales que tenían de otros lugares que no traían las creencias, por decirlo, de Dios en ese entonces, se tergiversaba todo. Todo se estaba tergiversando, las costumbres se estaban perdiendo, las cosas que dijo Pablo en primera instancia cuando se edificó esa iglesia allá, se estaban perdiendo. Y producto de eso, Pablo les mandó una carta a los Corintios, que fue la primera carta de los Corintios, pero no es la primera carta que hay en la Biblia. Esa carta se perdió, nadie sabe dónde quedó, donde llamaba la atención a los Corintios. En primera instancia, pues, les decía con amor que, así como en buen chileno, chiquillos, lo están haciendo mal, traten de como cambiar esto que yo esto, tratemos de mejorar. Eso es lo que le decía en la primera carta. Y cuando Pablo se enteró de que no le habían hecho como caso y que estas conductas seguían igual y seguían empeorando, de hecho, mandó la segunda carta hacia los Corintios, que es la primera de Corintios que nosotros conocemos. Esa es la que nosotros encontramos en la Biblia. Y esa es la que vamos a desarrollar en esta ocasión, chiquillos. Bueno, ese era el breve contexto que le vamos a dar. Y bueno, el primer capítulo comienza con, al igual que muchas cartas de las que vemos en el Nuevo Testamento, con una salutación que tiene Pablo hacia la iglesia, diciéndole, más que nada yo cuando leo, no sé qué les pasa a ustedes chiquillos cuando leen las cartas de, no sé, pues de lo que sea, de Efesios, por ejemplo, de Corintios, qué sé yo, siempre como que esas como salutaciones que hace como el escritor, en este caso Pablo, a mí como que me da la sensación cuando la leo de es como que, como cuando alguien te dice a ti, cuando tu mamá te dice o cuando tu líder te dice, mira, lo que te voy a decir es con amor. Y sabéis que viene algo duro, ¿cachai? Esa como sensación a mí me hace sentir con estas salutaciones, porque claro, los bendice, les dice que esto es en el amor de Cristo y toda la cosa. Y la verdad es que voy a ir, mi dinámica para ir desarrollando este libro, chiquillos, va a ser como no leyendo los capítulos, porque obviamente es una tarea que a lo mejor tenemos que hacer en lo íntimo, pero sí voy a ir mencionando el capítulo y las ideas como principales que yo saqué, que nosotros podríamos adoptar o llevar en nuestro corazón. Y la primera idea que yo quiero rescatar de este primer capítulo, porque habla de muchas cosas, la primera idea es que Pablo menciona a la iglesia de que hay que siempre dar gracias por los dones espirituales. Él recalca la importancia de los dones espirituales y también la importancia de dar gracias por esto. Eso es lo primero que quiero que se lleven, chiquillos. Nosotros siempre tenemos que agradecer lo que sea que Dios nos haya entregado, se hace dones, talentos, bendiciones que nosotros hayamos recibido de Él. Siempre tenemos que agradecerle. Es una costumbre que nunca tenemos que perder, una costumbre que nunca tenemos que dejar de hacer en las noches cuando, no sé, oramos o en el amanecer, pues cuando estamos despertando así, Dios, gracias por la vida que me has dado, gracias por esto que me has regalado, gracias por este trabajo, gracias por esta oportunidad de estudiar que he tenido, etcétera. Y así podríamos encontrar un millón de cosas por las cuales agradecer. Más que dar gracias por los dones espirituales, quisiera rescatar la idea de dar gracias. Dar gracias. Eso es lo primero que yo rescaté como de este primer párrafo, por decirlo, del capítulo. Otra idea importante del capítulo que también quiero que rescatemos es que Cristo nunca va a estar dividido. No debe haber división entre nosotros. Como ya les mencioné, chiquillos, una de las grandes razones por las cuales Pablo le escribe a esta iglesia es porque estaban totalmente divididos. Unos decían no sé, pues,
que había que orar, estoy dando puro ejemplo, no estoy diciendo lo que pasaba en ese momento. Imagínense que unos decían que no, que la oración siempre tiene que ser de rodillas, otros decían no, que la oración tiene que ser de pie y con los ojos cerrados, otros decían no, que este pastor es el que tiene la palabra de verdad y otros pastores no sirven. Así están, todos peleándose entre ellos, todos discutiendo entre ellos sobre cosas. Y eso hablaba como ante los ojos, a lo mejor, de la gente que veía la iglesia, de un Cristo que estaba dividido, de una iglesia que estaba dividida, de un Dios que estaba dividido. Por ejemplo, saliéndonos a lo mejor de nuestro rol de cristianos, si nosotros, llevándolo a la actualidad, no fuésemos cristianos, chiquillos, fuésemos solamente una persona del resto del mundo que no tiene ninguna creencia, podríamos ver una iglesia a lo mejor que todos dicen cosas distintas, que todos hacen cosas distintas. Entonces, ¿qué ganas tengo yo de entrar a eso? ¿Qué ganas tengo yo de qué Dios me está mostrando esa iglesia? ¿Cachai? Entonces, eso es lo que se estaba mostrando en ese entonces y Pablo recalca y recalca duramente que Cristo nunca va a estar dividido, que Cristo es uno solo, que la verdad es una sola, que la verdad no la trae Pablo. En el párrafo dice así, la verdad no la trae Pablo, no la trae Cefa, no la trae Apolo, la verdad la trae solamente Cristo. Y esa es otra idea, chiquillos, que yo quiero que nos llevemos así, pero así tatuada en nuestro corazón. Que nosotros no caigamos nunca en eso como iglesia, chiquillos. Que nosotros nunca caigamos en eso como cristianos. Nunca caigamos en decir, no, sabéis que este equipo de, no sé, pues este grupo musical de alabanza a mí me gusta porque los otros no son cristianos, no me representan, no representan a Dios. Que no caigamos en eso. Que caigamos en que solamente tenemos un Dios y que es el Dios de amor. Que si hay un grupo musical que se está haciendo famoso, qué sé yo, está adorando a Dios, amén. Amén, porque eso es lo importante, eso es lo importante. Y eso se lo doy solamente a modo de ejemplo, pero la idea central, chiquillos, Cristo nunca va a estar dividido. Y la tercera idea que quiero rescatar también de este capítulo, que nos llevemos también, es que la sabiduría y el poder nunca va a ser como el mundo la ve. Esa es otra de las cosas que Pablo les recalcó a la iglesia. Pablo les dijo, el poder que ustedes piensan que es el poder real, no es. Y no sé, po, y la sabiduría que ustedes piensan que es la sabiduría de verdad, no es la sabiduría de verdad. Los corintios, yo les hablé la primera vez que nos juntamos, a lo mejor se acuerden, a lo mejor no, no importa, que en la ciudad de los corintios estaba llena de gente de distintas culturas que hablaba cosas muy elocuentes, había gente muy culta, había gente, no sé, pues matemáticos, filósofos, y daban como charlas abiertas públicas, y la gente los iba a escuchar a esas charlas, y decía la gente, el público, decían, oh, este loco habla súper bien, este loco es súper elocuente para hablar, es súper sabio. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que les comenta Pablo a esta iglesia? Les dice, miren, todo lo que ustedes han escuchado, todo lo que ustedes piensan que es sabio, todo lo que ustedes que piensan que es poderoso, nada de eso es poderoso, nada de eso es sabio. Porque la sabiduría de Dios para el mundo es una locura. Para tú al mundo, tú le dices una palabra sabia, pero sabia de verdad, como Dios establece qué es la sabiduría. Una persona que no conoce de Dios te va a decir, estás loco. Lo que tú estás diciendo es una locura, ¿cachai? Eso es lo que apunta Pablo, a que la sabiduría y el poder nunca va a ser como el mundo la ve. Pablo menciona en uno de estos versículos, y se los cito, es el versículo 25 del primer capítulo, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres, y lo débil de Dios es lo más fuerte que lo de los hombres. Y ahí es cuando luego también menciona ese verso que no, que todos conocemos, o que la mayoría conocen, yo creo que ustedes también lo conocen, que habla de lo vil y lo despreciado de este mundo, Dios nos escogió. De ahí viene ese verso, esa es la base de ese verso. Cuando Pablo menciona ese verso que todos conocemos, es en base a esto, a que nosotros cuando sintamos que queremos alcanzar la sabiduría, o sintamos que queremos alcanzar el poder que nos da Dios, tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros manifestemos eso al resto, el resto no va a tener la misma recepción que nosotros, porque no hablan el mismo idioma que nosotros, y eso lo vamos a mencionar en otro capítulo más adelante, que habla del idioma del espíritu. Así que, chiquillos, esa es la tercera idea que yo quiero que nos llevemos de este primer capítulo, que la sabiduría y el poder no son de este mundo, son de Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros irradiemos o mostremos eso al resto, todos nos van a decir que estamos locos, que no, que sí. Así que recuerda que eso también nos sirve
para que no nos creamos los super sabios ante el resto, para que no nos creamos los super poderosos ante el resto, porque Dios mismo a través de Pablo lo menciona en ese capítulo, dice de lo vil y lo despreciado. Así que si alguno había pensado de ustedes chiquillos, y a mí yo también me hice esa pregunta, si alguna vez pensé que yo era como bacán por ser hijo de Dios o más genial que el resto por ser hijo de Dios, no es así, porque somos lo vil y lo despreciado de este mundo. Nosotros portamos lo mejor que es Cristo, pero nosotros no somos lo mejor. Y eso con respecto al primer capítulo, chiquillos. Vamos a pasar al capítulo número 2, que ya como dejando esta salutación, este saludo, ya dejando esas como ideas claras que tenía Pablo, se adentra a hablar como más cosas, como más, no sé si potente sea la palabra, pero más densas, por decirlo de alguna forma. Y la primera idea es que quiero que nos llevemos de este segundo capítulo es que la elocuencia y la convincencia de la gente muchas veces o siempre nunca es necesario para dar a conocer a Dios. Eso es lo primero que recarga Pablo. Me voy a dar a explicar en base a lo que acabo de mencionar, que a lo mejor suena un poquito enredado. Lo que dice Pablo, en resumen, en el capítulo 2 para iniciar, dice que la elocuencia y lo convincente, menciona esas dos palabras, la elocuencia y lo convincente, porque, como yo les mencioné anteriormente, los corintios estaban, pero expertos en saber cuando alguien era elocuente o cuando alguien era convincente, porque escuchaban muchos oradores que no eran cristianos, que eran filósofos, matemáticos, etcétera. Y Pablo rompe con ese esquema que tenían ellos, porque ellos en su chip mental tenían que el que eh, el que te convence de algo tiene que ser elocuente para hablar, tiene que ser, no sé, culto, qué sé yo, tener algún grado no sé, pues de inteligencia, por decirlo de alguna forma, para convencerme de algo. Y Pablo les dice, no es así. La elocuencia y la convincencia no sirve para mostrar a Dios. Dice, la única forma de alcanzar los secretos y la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo también. Dice, entonces nosotros no debemos enfocarnos, ¿qué es lo que debemos sacar de esta idea? Es que no debemos enfocarnos tanto en hablar y convencer a la gente, sino en demostrar o mostrar a Dios a través de nosotros. Todos nosotros estuvimos presentes en la prédica del pastor invitado, que estuvo re buena. Él también mencionaba eso, que cuando nosotros somos hijos de Dios no tenemos que hablar tanto, sino que tenemos que mostrar a Dios, qué clase de Dios estamos mostrando nosotros. Y lo mismo acá, nosotros muchas veces caemos en que, pucha, Dios quiero ganar almas, y es un deseo súper bueno y súper válido, porque Dios nos llama a ganar almas, nos llama a esparcir su palabra. Y nosotros muchas veces en ese deseo de esparcir su palabra y es más, en obediencia a Dios, ante ese como mandato que Él nos da, caemos en que, no, para poder ganar un alma para Dios, para poder hacer que alguien sea cristiano, tengo que hablarle, tengo que decirle muchas cosas. A veces, al contrario, chiquillos, lo más importante no es tanto hablar, sino demostrar. Así que esa es la primera idea que quiero que nos llevemos, chiquillos. No siempre es importante, o lo primero, hacerlo así como convincente o elocuente para hablar. La segunda idea que es importante, que es la que les dije anteriormente, es que la única forma de alcanzar los secretos y la sabiduría de Dios es por medio del Espíritu Santo. Aquí yo hice como porque tampoco lo entendí muy bien, ya que como que Pablo es muy técnico, hablando espiritualmente, es como muy técnico espiritualmente para dar como esta idea en la carta. Y a veces como que tenía que leer las cosas otra vez para poder entenderla, pero cuando hablo de que, o cuando decimos que la única forma de alcanzar los secretos y la sabiduría de Dios es el Espíritu Santo, habla de, y yo lo vi tan fácil como esto, el Espíritu Santo en nosotros, chiquillos, es como un traductor, es como el traductor de Google, si nosotros no supiésemos hablar ningún idioma más que el español, es como el traductor. Nosotros no podemos entender el idioma de Dios, ya que solamente hablamos, no sé, pues bajo esta analogía, solamente hablamos español y Dios habla en el idioma del reino, por decirlo de alguna forma, nosotros nunca vamos a poder entender a Dios, nunca vamos a poder entender lo que nos está diciendo si no tenemos el traductor en nosotros, si no tenemos un traductor que nos ayude. Eso sería como la analogía. ¿Y cuál es el traductor? ¿Qué rol cumple el Espíritu Santo en esta analogía? El rol de la traducción. Sin él nosotros no podríamos entender nada de las cosas que nos habla, que nos dice Dios, bajo ninguna circunstancia. Y supongo, y me hago la pregunta, y se la hago a ustedes,
quiero conocer más de Dios, quiero conocer más los secretos de Dios y de su corazón y ser nutrido como de sus conocimientos. Bueno, ahí está la respuesta. Necesitamos ocupar el traductor, necesitamos apelar al Espíritu Santo. Sin él no podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Y aquí les quiero mencionar un versículo también de este capítulo, que es el versículo 10 del capítulo 2 de la Primera de Corintios, que dice lo siguiente, dice, pero Dios nos reveló por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Ahí más que nada se ve como, disculpen, ahí más que nada se ve como, em, por decirlo de alguna forma, ejemplificado lo que le estaba diciendo. Pablo dice que Dios, todas las cosas que le reveló a él, todo lo que él sabía, todo lo que él pudo entender de Dios, se lo reveló por medio del Espíritu Santo. Y hace como, y les menciona esa idea para que ellos también lo hagan así. Así que esa también es una de las claves o de las ideas que yo rescaté para que nosotros nos llevemos de este capítulo. Y para finalizar, chiquillos, con el último capítulo que les quiero compartir, es el capítulo número 3 y el cual es bien cortito, pero saqué una idea bastante importante de acá. Hay una sola idea, pero es la más importante que quiero que nos llevemos. Y de hecho la dicen como subtítulo del capítulo, dice colaboradores de Dios. Acá cuando nosotros escuchamos la palabra colaboradores, siempre se nos viene a la mente, o al menos a mí se me vino a la mente, como alguien que ayuda a, a cumplir o a lograr un bien mayor. Un bien, por ejemplo, eh, por decirlo, mira, lo vamos a llevar como a mi situación el día de hoy. Yo hoy día estoy trabajando para una empresa que se llama TCL, que es una empresa de televisiones, y yo soy un colaborador de ellos, porque yo no soy la empresa, pero yo trabajo para la empresa y ayudo a la empresa a vender su producto. Entonces, eso mismo yo pensé cuando vi el subtítulo que decía colaboradores de Dios. Y eso es lo que también quiero que nos llevemos. Nosotros somos quien tiene que promocionar el producto, quien tiene que hablar al resto de esto y mostrarlo. Y, y perdón que sea tan autorreferente, chiquillo, pero cuando yo, por ejemplo, les cuento un poco de mi experiencia vendiendo televisiones, cuando yo vendo, le pongo pero todo el tuti para que la persona se la lleve. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a ustedes, y estamos hablando algo de nada que ver, pero tiene mucho sentido. Cuando se lo digo va a tener mucho sentido. ¿Ustedes conocen las televisiones TCL o no? Háganme solamente una seña. El Pablo ya me dijo que no. A lo mejor el Diego sí, pero la había escuchado en pelea de perros, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un producto que no es conocido por el resto, que ni siquiera se lo habían escuchado por el resto, yo trato de ponerle, pero el más bueno, y yo le digo, no, pero es que esta televisión tiene lo mismo que tiene la otra, y mucho más barata, y la cuestión, y le empiezo a hablar, y a veces me dicen, oh, sí, tenéis razón, y la cuestión. ¿Y cómo lo hago? Porque yo le puedo hablar un chingo de rato al cliente, pero por lo que yo le hable, él no se la va a llevar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pesco la cuestión de control de la tele y le digo, mire, venga a ver para acá. Y justo da la casualidad de que en el stand en el que yo estoy vendiendo hay una tele de TCL acá, por decirlo de alguna forma, aquí, así, aquí. Y atrás, al lado hay una del G. Y le digo, miren la del G, miren la TCL. Se ven igual, se ven igual. Y él me dice, oh, tiene sentido lo que me estáis diciendo, tiene razón. Y así, hermanos, ahora sí, volviendo a la palabra, así es como nosotros tenemos que colaborar con Dios. Nosotros tenemos que mostrarle al resto, no tanto hablarle, porque si le hablamos puede que lo consigamos. A lo mejor a los más débiles de convencimiento los vamos a llevar para el reino. Pero ¿cuál es la mejor forma de conseguir ese cliente difícil, ese cliente que no cree en los bla bla? Mostrándole, comparándole. Porque el producto que nosotros vendemos, chiquillos, y esto de hecho me lo dijeron en la entrevista que yo tuve en la cuestión de TCL, el producto que nosotros estamos vendiendo, chiquillos, no es el más agradado por el resto. Nosotros no tenemos que ir más lejos para saber que, por ejemplo, la iglesia hoy en día o el cristianismo hoy en día es lo menos llamativo para los jóvenes, lo menos llamativo para la gente que no es cristiana. Entonces, tenemos que saber que, que lo que estamos vendiendo, o en este caso lo que estamos portando,
Es lo mejor de lo mejor. ¿Y cómo hacemos eso? Mostrándolo, no hablando tanto. Tenemos que estar unidos. Otra idea más importante de este capítulo, tenemos que estar unidos y hablando el mismo idioma si queremos digerir la comida del reino, porque también hay otra idea que quiero que rescatemos acá. Cuando nosotros colaboramos, tenemos que estar siempre unidos y siempre hablando el mismo idioma, porque todos estamos trabajando para el mismo fin, que es como dar a conocer a Dios. Y muchas veces no avanzamos o no crecemos, por ejemplo, en conocimientos para seguir mostrando a Dios, porque no somos capaces de digerir la comida. Pablo les menciona en este capítulo que luego de dar la idea de los colaboradores, Pablo les dice, pero también es importante que los conocimientos de ustedes, estoy parafraseando, como que se actualicen, como que sean los correctos. Y yo no puedo, les decía, él les decía a ellos en la carta, les decía, yo no puedo darle a ustedes estos conocimientos todavía porque ustedes no están maduros, ustedes no son lo suficientemente aptos todavía para escuchar esto. Es decir, que le estaba diciendo Pablo ahí, les falta traductor. No tienen el traductor, les falta traducción, no están entendiendo lo que les estoy diciendo. Y Pablo hace una comparativa en el sentido cuando menciona como ese, ese capítulo que muchos de nos, o sea, ese, perdón, ese versículo que muchos conocemos que dice, hermano, yo no les pude hablarles como personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo, les dice. Le dice, les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar el alimento sólido. Ni lo son todavía, de hecho hace énfasis, que todavía no lo son. Que no lo eran antes y tampoco ahora. Entonces, Dios nos llama la atención siempre y nos dice, ya, bacán chiquillos, me han aceptado en su corazón, han estado tantos años en la iglesia, veo que están creciendo, pero necesito que avancemos. Y ese es un llamado de Dios también a nuestras vidas para que nunca nos conformemos. Nunca nos conformemos, chiquillos, con lo que ya tenemos, con lo que ya sabemos, porque es fome caer en eso, porque habla como, no de una mediocridad, pero sí como de un estado de confort y no salir de tu zona. Así que también les quiero mencionar, les quería, perdón, mencionar esta idea, que nos llevásemos a nuestro corazón, que si queremos digerir la comida del reino, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que ocupar ese traductor que Dios nos dio. Cuando mandó a su hijo a morir en la cruz, Dios nos envió lo mejor de lo mejor, que es un traductor para entenderlo, un traductor para entender los secretos de su corazón y un traductor para entender los mejores alimentos. Así que esas son las ideas que yo quería que nos llevásemos en esta ocasión de los tres capítulos. Podríamos seguir adelante, pero yo creo que avanzando de a tres capítulos hice como con todos los capítulos que tiene la carta, hice como un resumen y dije, no, tres capítulos está bien porque yo quería hacer cuatro, pero la verdad es que con tres yo creo que quedamos súper bien. Así que quería darles las gracias, chiquillos, por estar acá. Quería volver a decirles ya lo último que no nos demos por vencidos, chiquillos, de seguir avanzando y de seguir estudiando la palabra de Dios, porque a veces nos ayuda, caleta. Yo les cuento mi experiencia haciendo este tema y la verdad es que fue de mucha bendición para mí como empezar a reflexionar, porque me di cuenta que uno puede leer las cosas mil veces. Yo había leído este capítulo antes, pero nunca como que lo, lo asimilé como lo asimilé en esta ocasión. Así que esos chiquillos los invito a leer estos capítulos, los invito cuando puedan, porque yo sé que muchos tenemos poco tiempo, pero nunca es tarde para poder leer estas cosas. Así que esos chiquillos les doy las gracias. El Mati creo que no llegó, pero al menos queda grabadito para que el Mati y el Félix lo vean. Así que un saludo para los dos chiquillos si es que están viendo esto. Y eso, dale Dieguito nomás corta para que oremos.